Bienvenidos a Susurros de Ultratumba, donde la realidad supera la ficción. Todos hemos escuchado historias sobre nahuales, esas criaturas míticas que caminan entre nosotros, pero hoy no les voy a contar una leyenda, les voy a compartir dos historias reales, contadas por suscriptores del canal, que se enfrentaron a estas criaturas. Si eres de los que duermen con la luz apagada, es mejor que la enciendas, porque después de esto no querrás volver a ver la oscuridad de la misma forma. Esta es la historia que me mandó un suscriptor, que se llama Luis. Me dijo que esto le pasó hace como 5 años, en una carretera por la noche, que no se atrevía a contárselo a nadie. Luis me contó que estaba conduciendo a casa por una carretera solitaria en el estado de Veracruz, México. Ya era tarde y no había casi nadie en la vía. El lugar era una zona montañosa con mucha vegetación y en esa parte no hay alumbrado público. Me dijo que iba tranquilo, escuchando música, cuando de repente las luces de su carro empezaron a fallar. Parpadearon un par de veces y se apagaron por completo. El carro se detuvo. Luis intentó encender el carro de nuevo, pero no funcionó. Salió del carro para ver qué pasaba con una linterna en la mano. Me dijo que el silencio era tan pesado que se podía sentir. Lo único que se escuchaba era el sonido del viento. De repente, escuchó un ruido. Era un aullido que venía de los árboles. No era un aullido de un lobo, era un sonido más grave, más profundo. Me dijo que sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Luis se subió a su carro, se encerró y se quedó inmóvil. La linterna no funcionaba, así que se quedó en la oscuridad total. El aullido se hizo más fuerte. Ahora no venía de los árboles, venía de la carretera. Me dijo que miró por la ventana con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y lo que vio lo dejó sin aliento. De una figura, era una figura que estaba en 2 patas, como un humano, pero tenía garras como un animal. Tenía una especie de pelaje oscuro y sus ojos eran rojos como el fuego. La criatura estaba a solo unos metros de su carro y se movía lentamente. Luis se quedó paralizado. La criatura se acercó al carro, lo rodeó un par de veces y luego se detuvo frente a la ventana del conductor. La criatura se puso en 4 patas y empezó a rascar la ventana del carro. El sonido era ensordecedor. Luis me dijo que se quedó mirando a la criatura y la criatura lo miró. La criatura tenía una especie de sonrisa, una sonrisa de maldad. De repente, el carro se encendió. No sabía cómo, pero lo hizo. Luis no lo pensó 2 veces. Puso el carro en marcha y pisó el acelerador. Se fue de allí lo más rápido que pudo. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio que la criatura ya no estaba. Luis me dijo que se fue de la casa y llegó a donde sus padres. Cuando llegó, su padre lo recibió en la puerta. Su padre lo miró y le preguntó qué pasaba. Luis le contó lo que le había pasado. Su padre lo miró y le dijo: «Hijo, eso no era un animal, era un nahual». Entonces, Luis me dijo que no volvió a esa carretera nunca más. Y cada vez que escucha un aullido, siente un escalofrío y se pregunta si la criatura lo sigue buscando. Esta historia me la mandó una suscriptora que le vamos a llamar Ana. Ella vive en un rancho en el estado de Jalisco y me contó que en su pueblo se habla mucho de los nahuales. Ana me contó que en su pueblo se decía que los nahuales eran personas que se podían convertir en animales. Me dijo que los nahuales eran seres que usaban sus poderes para hacer el bien.
pero también había nahuales malvados. Me contó que una vez su abuelo, que era muy viejo, le contó una historia. Le dijo que hace muchos años en su rancho había un nahual. El nahual era una mujer que vivía en el rancho de al lado y que se decía que se convertía en un perro negro. Un día, la abuela de Ana, que era una mujer muy sabia, le contó a su abuelo que el perro negro no era un perro. Le dijo que era un nahual. El abuelo se burló de ella. No seas supersticiosa, mujer, es solo un perro, le dijo. La abuela de Ana no le respondió, se quedó en silencio, con la mirada perdida en el rancho de al lado. Una noche, el abuelo de Ana se despertó con un ruido. Era un aullido, el aullido de un perro. El abuelo de Ana se asustó. Salió de su casa con una escopeta en la mano y vio al perro. El perro estaba en el rancho de al lado, aullando a la luna. El abuelo, que era muy valiente, le apuntó al perro con la escopeta, pero el perro no se movía, se quedó allí aullando. El abuelo le disparó, el perro cayó al suelo. El abuelo de Ana se acercó al perro para ver si estaba muerto, pero cuando llegó, el perro ya no estaba. En su lugar había un charco de sangre. El abuelo de Ana se asustó y se fue a la casa. Al día siguiente, el abuelo se despertó y escuchó un grito. Era el grito de un hombre, era el grito de su vecino. El abuelo de Ana fue al rancho de al lado y vio al hombre, el dueño de la casa. Estaba en el suelo, con una herida en la pierna. La herida era grave. El abuelo se acercó al hombre y le preguntó qué había pasado. El hombre dijo que se había caído y que se había lastimado, pero el abuelo de Ana sabía que no era cierto. Sabía que la herida era del disparo que le había dado el perro. Ana me dijo que su abuelo nunca volvió a hablar del perro, y que un día el hombre se fue del rancho, mas nunca supo de él. Ana me dijo que su abuelo antes de morir le dijo: hija, no te metas con los nahuales, no son de este mundo. ¿Qué historia te pareció más aterradora? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal que quieres compartir, envíala a mi correo, que la dejo en la descripción del canal, o déjala en los comentarios. Podría ser el próximo video. No olvides suscribirte para más historias de terror. Y recuerda, a veces la realidad es mucho más aterradora que la ficción. Buenas noches.